vamos a hacerlo con Raquel Celis, ¿sí? Que os presento. Raquel Celis Sánchez es periodista e investigadora, forma parte del equipo de incidencia y participación social de CEAR Refuxiatuekin. Ha coordinado numerosas investigaciones en torno a la figura del refugio, la política de fronteras y la protección internacional. La más reciente es el informe Deshabitadas, una lectura crítica sobre los desplazamientos forzados por el cambio climático. Hoy viene Raquel también con una pregunta, también con una paréntesis de quién es la Tierra. Y la T, pues es, eso quizá nos lo plantees ahora, ¿no? Tierra, la que pisamos, o la que todo lo que nos da, que nos has dicho tú, Xavier, o la Tierra, nuestro planeta, ¿no? Deshabitadas, las migraciones climáticas en el contexto de las luchas por la tierra y los recursos. Es que ricasco, Raquel. Bueno, entiendo que puedo moverme porque tengo micro, ¿no? Pues arratsaldeon y eskerrik asko por invitar a CEAR Refuxiatuekin a estar aquí esta tarde y también, sobre todo, por generar este debate y tratar de acercar a la población donostiarra la realidad que estamos enfrentando con el planeta, ¿no? Yo voy a intentar, vengo con un reto complejo que es cómo situamos los movimientos de población en este contexto del cambio climático, ¿no? Creo que estamos como dos cuestiones que están mucho, iba a decir en la agenda política, pero no es del todo cierto, luego hablaremos de eso, pero sí en el debate político, que es la degradación ambiental, muy reducida a veces al cambio climático, que es mucho más global, como acabamos de escuchar, y la migración, ¿no? Y qué vínculo se produce entre ambas cuestiones. Por eso nosotras hablamos de este concepto de deshabitadas, que tiene mucho que ver con desentrañar las causas desde una mirada más sistémica, ¿no? Yo escuchando a Xavier pensaba, bueno, es que la degradación ambiental nos estaba diciendo que el 70% del suelo que pisamos de la Unión Europea en Europa está degenerado, ¿no? El 70%. Entonces nos podemos preguntar de dónde sale lo que comemos, de dónde sale lo que bebemos, de dónde sale aquello que sostiene la vida en Europa, ¿no? Porque no sé si puede salir del suelo de Europa, parece ser que probablemente no. Y probablemente es que viene de otros lugares, ¿no? Y esto es una cuestión central para entender las migraciones, porque muchas veces nos piden una mirada sesgada, ¿no? Hablamos de movimientos de población y lo que se espera de nosotras es que nos centremos en qué pasa con la gente cuando llega aquí. Y no nos preguntamos por qué vino aquí, qué proceso le sacó de su país y qué pasó en el tránsito, ¿no? Como si la gente naciera en una playa del Estrecho o en el aeropuerto de Barajas o en algún lugar de las calles, ¿no? Y apareciera aquí repentinamente. Yo creo que para empezar a entender lo que nosotros hemos llamado una mirada crítica a la migración, a la llamada migración climática, tenemos que desmontar siempre algunas de las falacias de lo que entendemos, algunas de las falacias con las que hemos creído que se construye el capitalismo o que se construye el mundo, ¿no? Yo creo que la degradación ambiental que nos convoca hoy a este espacio es consustancial al modelo de desarrollo. O sea, el modelo de desarrollo que tenemos es inviable si no es a través de la degradación severa del planeta. No se puede sostener de otra manera, ¿no? Se sostiene degradando territorios y también degradando la vida de la gente. Yo estaba recordando hoy, revisando hoy en este informe que comentábamos antes un poco, que es del que estamos hablando últimamente desde CEAR Refuxiatuekin con este tema. Hablábamos, lo hicimos poco tiempo después, lo empezamos a hacer poco tiempo después de que saliera los informes del IPCC, ¿no? Que ponen en evidencia, gracias a la voluntad de mucha gente del mundo científico, ponen en evidencia lo que está pasando en el planeta, ¿no? Y cabe recordar que esos informes llegan a nosotros de una manera sesgada, porque pasan por las manos de los políticos y sufren determinadas censuras antes de que podamos saber lo que está en juego, ¿no? Y yo creo que a veces cometemos este error en la comunicación, que es pensar que lo que está en juego es la sostenibilidad del planeta, que sí, pero sobre todo está en juego la sostenibilidad de la vida humana. O sea, el planeta tiene una capacidad de regeneración asombrosa si le dejáramos, si no fuera porque nosotros lo habitamos, ¿no? O lo convertimos en inhabitable.
Es decir, lo que está en juego es la vida de quienes habitamos el planeta, ¿no? A mí me gusta desmontar, hace mucho que no lo hacía, pero escuchándote voy como pensando por dónde seguir, ¿no? Entonces, me gusta desmontar algunas de las falacias que el sistema capitalista nos ha hecho pensar que hemos aceptado por parte del sistema capitalista, ¿no? Uno es la idea del crecimiento ilimitado, la idea de que no vivimos en un planeta finito, ¿no? Que los bienes naturales no terminan. Y eso se ha construido mucho también desde el lenguaje de la producción. Es decir, el ser humano produce cosas, produce petróleo, mentira, produce carbón. No producimos petróleo, no producimos carbón, no vamos a producir agua, no producimos aire. Extraemos, usamos y contaminamos cuestiones que están en el planeta, ¿no? Podemos producir gasolina, pero no producimos petróleo. El petróleo es finito, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, ¿no? Creemos que los bienes naturales que la Tierra tiene son ilimitados, pero también creemos que la vida es posible en cualquier circunstancia, o nos ha vendido el sistema capitalista que la vida es posible en cualquier circunstancia, obviando la precariedad y la necesidad de los seres vivos del cuidado, ¿no? Esta es otra de las grandes falacias sobre las que seguimos como ¿cómo se dice? Corriendo hacia adelante, ¿no? Sin mirar lo que está sucediendo. Y yo creo que en ese sentido me parece muy interesante el dominio del relato. Por eso nosotros cuestionamos un poco la idea de la migración climática, porque creemos que las migraciones que se están produciendo en muchos sentidos son consecuencia directa de relaciones de poder. Cuando hablamos de relaciones de poder, cuando miramos solo exclusivamente el clima, para mí el clima, la degradación climática y la degradación medioambiental es la última consecuencia, ¿no? La última de un sistema que está operando de manera muy violenta contra la naturaleza y contra los seres humanos que viven en muchas partes del planeta, ¿no? Hace poco estábamos en unas jornadas y nos decía una compañera que en Euskadi producimos el 3% de lo que comemos sale de aquí, o sea, es local, el 3% de lo que comemos es local. Quiere decir que el 97% viene de fuera. Entonces, yo pensaba, ¿cómo explicar de una manera sencilla? Nosotros en este libro hablábamos, en la introducción del libro decimos, tenemos un reto muy complejo, porque hablamos de diplomacia ambiental, hablamos del poder comprobativo, de cómo funcionan las multinacionales, hablamos de qué ha pasado desde las últimas cumbres del clima, hablamos de los desplazamientos forzados, de muchas cosas que son muy complejas y que guardan un vínculo entre sí, ¿no? Entonces, yo me planteaba como una fecha que podía ser como una fecha que a mí me parece muy significativa porque todo el mundo conoce, ¿no? Que es 2015. 2015 se firmó el Acuerdo de París, ¿no? Que siempre se trae a colofón qué pasó después del Acuerdo de París, ¿no? Que ya Xavier nos lo ha puesto en evidencia, que hemos contaminado más, hemos producido más más gases de efecto invernadero desde 2015 hasta aquí. ¿Por qué sucede esto, no? Yo una vez, hace varios años, estaba en un encuentro hablando de migraciones climáticas, ¿no? De migraciones climáticas, y la mayoría de los ponentes era gente del mundo muy preocupadas por la perspectiva ambientalista, ¿no? Y me decían, no, es que el Acuerdo de París es un pacto entre caballeros. Entonces yo digo, los pactos entre caballeros, hasta lo que yo sé, no salvan la vida de las mayorías sociales. Entonces creo que es importante que tengamos un Acuerdo de París y que tengamos cumbres del clima. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no tenemos ningún instrumento vinculante de obligado cumplimiento que ponga freno a la degradación ambiental. Y yo pensaba, bueno, en 2015 surgió el Acuerdo de París y en 2015 también, si recordáis, fue cuando apareció el niño Aylan muerto en una playa. Y un niño sirio que generó lo que después se vino a llamar la crisis de los refugiados, ¿no? Que fue que Europa se dio cuenta de que había mucha gente huyendo de Siria y tuvo que hacerse en alguna medida cargo de algunas de esas personas que venían huyendo, ¿no? Y se generó un conocimiento por parte de mucha población de que había personas refugiadas en el mundo, ¿no? Que ya lo sabíamos, pero que no estaban llegando en mucha medida al Estado español, ni al País Vasco, ni a Europa, ¿no? Estaban llegando muy pocas personas hasta entonces. Y a partir de la guerra de Siria,
cuando empezamos a tener guerras más cercanas, empieza a llegar mucha más gente. Entonces yo miro ahora y ahora tenemos un pacto verde europeo, que tampoco tiene medidas de obligado cumplimiento, medidas que frenen la contaminación por parte de los Estados y por parte de las multinacionales. No hemos avanzado en absoluto en cuanto a la fiscalización de las empresas que están generando la mayor degradación ambiental. Y acabamos de, hace 3 semanas se ha firmado un Pacto Europeo de Migración y Asilo que es extremadamente restrictivo y que pone más trabas y facilita la detención y la violencia hacia las personas que están en tránsito, ¿no? Entonces, nosotras estábamos hablando, a mí me preguntan mucho si hay instrumentos para proteger a las personas que tienen que huir por la degradación ambiental. Y yo hace tiempo decía, no, instrumentos tenemos, podríamos tener instrumentos mejores. Lo que no tenemos es voluntad política, ¿no? Y los compañeros me decían, no es que no haya voluntad política, es que hay una voluntad necropolítica. Hay una voluntad necropolítica. ¿Y qué significa una voluntad necropolítica? Desde hace un tiempo, quienes trabajamos en el mundo de las migraciones y las fronteras, hemos ido empleando cada vez más este término que viene de un filósofo camerunés que lo puso que tiene un libro que habla de la necropolítica, ¿no? ¿Por qué podemos hablar cuándo hablamos de necropolítica? Hablamos de necropolítica cuando estamos generando políticas que impiden la vida humana, ¿no? Que impiden la vida humana. Y a mí me gusta mucho una autora que hace 2 miradas sobre la necropolítica. Una, la necropolítica que llama ella de la producción del desplazamiento, y otra que llama la necropolítica de la administración del desplazamiento. Entonces, la necropolítica de la producción del desplazamiento tiene que ver con que haya una serie de empresas multinacionales que están extrayendo bienes imprescindibles para la vida humana en muchas partes del planeta, que están actuando sin garantías ambientales, que se los están llevando a otros lugares del planeta y que están causando que mucha gente pierda bienes imprescindibles para la continuidad de su vida, ¿no? Y a esto le llamamos necropolítica porque genera muerte. Y aunque pueda parecer exagerado, o sea, estamos hablando de, si lo miramos desde la perspectiva económica, estamos hablando de que hay un 1% de la población que ostenta el 50% de la riqueza, ¿no? Estamos hablando de que hay un 10% de la población que produce el 45% de las emisiones. Estamos hablando de que desde el año 1980 se puede rastrear las 100 empresas que han producido más del 50% del CO2, más del 40% del aumento de la temperatura mundial y más del 25% de la subida del nivel del mar. Entonces estamos hablando de relaciones de poder y a mí me parece que no podemos entender el desplazamiento sin esa perspectiva de mirada sobre las relaciones de poder. Si recordáis la cumbre del clima, bueno, la cumbre, hablamos de los acuerdos de París, pero ya estábamos, me parece que era la cumbre 20, el acuerdo de París, ¿no? Se llevaban celebrando, el mundo científico llevaba diciendo, oigan, por favor, mire lo que está pasando aquí desde 20 cumbres anteriores, ¿no? La última cumbre que se celebró, la cumbre que se celebró en Egipto, a mí me parecía muy interesante que Naomi Klein hizo un grito de atención. Yo soy muy fan de Naomi Klein, que ya ha sido una de las expositoras de la doctrina del shock, ¿no? Para evidenciar cómo se han impuesto medidas económicas a través del miedo, ¿no? Y de la violencia. A mí siempre me ha interesado mucho porque nosotros trabajamos con personas refugiadas que vienen huyendo muchas veces y observamos cómo lo que ella analiza a nivel sistémico por países, nosotros lo vemos en la realidad de nuestra oficina, ¿no? Entonces ella denunciaba que se celebraba una cumbre del clima con 60.000 presos políticos, muchos de ellos ambientalistas, ¿no? O sea, esta es la falacia que estamos viviendo. Entonces estamos teniendo cumbres del clima donde las grandes empresas de hidrocarburos hacen un lobby fundamental, tienen un rol fundamental
Y al mismo tiempo, la gente activista que está tratando de evidenciar lo que está pasando en el planeta y sobre todo quienes están señalando a multinacionales con mucha concreción, están siendo criminalizadas, ¿no? Entonces vivimos en un sistema que no penaliza la extracción de bienes que son imprescindibles para la vida de otros y que en cambio penaliza a quienes se ven obligadas a huir a consecuencia de ese modelo y a consecuencia de la privación de esos bienes naturales. Ahí me gusta mucho poner, bueno, hay un caso que me parece como muy flagrante, que es que cuando se firma el Pacto Verde Europeo, se contrata una empresa, que es BlackRock, para desarrollarlo, ¿no? Y esta empresa es uno de los mayores inversores de hidrocarburos del mundo. Entonces, esto explica por qué tenemos un Pacto Verde Europeo que considera que el gas natural es una energía verde, que es una energía, ¿cómo se dice? O sea, es como menos contaminante que el petróleo, que el carbón, pero contaminante también. Quiere decir, es un hidrocarburo igual que el resto, ¿no? Y las nucleares. Quiere decir, ¿por qué tenemos intereses corporativos por detrás tomando estas decisiones, ¿no? Entonces nos enfrentamos con unas legislaciones que no están salvaguardando el planeta, que están salvaguardando cada vez más en los intereses corporativos, y nos encontramos con una construcción del relato sobre la que yo creo que tenemos que hacer una batalla, una lucha, ¿no? A mí me parece súper relevante que los fenómenos sociales, sobre todo los fenómenos sociales que padecemos las mayorías sociales, no los describa quienes los generan, es decir, que la violencia no nos la explique quien la está generando, ¿no? y que generemos otros relatos. Por eso nosotras intentamos visibilizar los movimientos forzados, los movimientos de población vinculados a la degradación ambiental como movimientos forzados de población y poner análisis en el acceso a derechos, en la responsabilidad de los países de origen, en quién se está lucrando de esos desplazamientos y qué consecuencias tiene. Máxime cuando muchas veces las personas que llegan aquí acaban trabajando al servicio de un mercado laboral que las está necesitando para los puestos de trabajo más precarios. Entonces, son útiles al sistema capitalista en otra geografía, ¿no? Que a veces es la nuestra. No sé cómo voy de tiempo, porque me he puesto estupendo. Ahí me gusta poner el caso, un ejemplo de cuando nos preguntan sobre los desplazamientos, si los consideramos forzados, si no los consideramos forzados, ¿por qué, no? Si llega gente a Euskadi que haya tenido que huir por la degradación ambiental, a mí me gusta, nosotros hemos estado investigando muy recientemente sobre el caso de Senegal. ¿Y por qué nos interesa el caso de Senegal? Bueno, primero porque probablemente todo el mundo que está aquí ha visto a personas senegalesas en la calle vendiendo la venta ambulante, que es una de las cosas que hacen la gente que viene de Senegal. Senegal tiene un impacto ambiental bastante severo por el cambio climático, porque tiene un proceso de desertificación, tiene mucha falta de agua. Hay mucha población senegalesa que antes vivía, o sea, que se dedicaba a la agricultura, que se dedicaba al campo y que lo tuvo que dejar porque el campo está yermo, ¿no? Y hay mucha población senegalesa que era pescadora, ¿no? Que ha sido pescadora. Y que se ha tenido que ir porque hemos esquilmado los caladeros de las costas de África Occidental. Y eso lo hemos hecho con un modelo de pesca que es masivo, ¿no? Como todo lo masivo. Yo tengo una compañera hondureña, defensora, que tuvo que huir de Guapinol, y ella siempre dice, ¿no? Los megaproyectos son mega malos. Y yo a veces digo, mira, ese es el gran resumen, o sea, podemos hacer un análisis. Entonces, lo que ha pasado en Senegal es que o sea, no solo estamos esquilmando mediante acuerdos de la Unión Europea, que además se llaman acuerdos de sostenibilidad, las aguas de África Occidental, entre ellas las aguas senegalesas, sino que estamos pescando con pesca industria masiva para servir a la industria, nunca me sale esta palabra, para alimentar animales, para las piscifactorías europeas, no solo para alimentar personas. Entonces, extraemos una cantidad de especies para la producción de harinas y aceites en Europa que podrían alimentar a 33 millones de personas al año.
Entonces, esto es cómo funciona la perversión del sistema y nos interesa además porque la industria pesquera vasca es una de las industrias pesqueras más punteras del mundo y con grandes intereses en Senegal y en el África Occidental, ¿no? Entonces, para nosotros es interesante como hacer ese circuito de poder entender hasta dónde tenemos un impacto en la generación del desplazamiento y luego la represión que estamos usando contra las personas que intentan llegar a Europa y que conviven con nosotras, ¿no? Que luego viene esa segunda parte que decía, ¿no? Que es la necropolítica de la administración, que es una gestión de las fronteras donde hemos legitimado que la vida de otras personas puede ser puesta en riesgo. Y estamos teniendo pues, un acuerdo con Libia que causa que mucha gente esté siendo deportada a un país con unas violaciones de derechos humanos tremebundas, que no voy a entrar porque de verdad no os podéis imaginar, ¿no? Las condiciones de vida de la gente que está siendo deportada a Libia, que tenemos convenios con Marruecos, que estamos dejando en manos de terceros la violencia hacia las personas en tránsito, que tenemos centros de detención en Europa, que estamos dificultando las labores de salvamento marítimo, ahora están en paseo los compañeros de la Itamari para salir y les vamos a poner dificultades para que puedan hacer rescates en el Mediterráneo central y tenemos esta perspectiva por delante, ¿no? Entonces creo que es muy relevante que pongamos la mirada en las oligarquías empresariales y no en las personas que nos encontramos por la calle, ¿no? Yo, como decía el otro día, desde luego la responsabilidad no está en el compañero o compañera senegalés que nos estamos cruzando, ¿no? Está en este modelo que está generando que tenga que salir y que tenga que hacer un tránsito en condiciones pues, cada vez más difíciles y que está basado en premisas absolutamente neocoloniales y racistas, ¿no? Me detengo aquí.